Armas para combatir la inseguridad. Bienvenidos amigos y amigas de la TV Legislativa, gracias por acompañarnos en esta serie de entrevistas que vamos a realizar a los señores y señoras diputadas para analizar los 18 proyectos de ley que ya son ley de la República para combatir la inseguridad y el crimen organizado en nuestro país. En esta ocasión hemos invitado a la diputada independiente Gloria Navas, diputada, abogada, especialista en temas penales, con quien vamos a conversar el tema sobre el castigo a la ley de préstamos de gota a gota y le damos la más cordial bienvenida a la señora diputada. Muy buenas tardes, doña Gloria. Buenas tardes, es un gusto estar en esta entrevista y contribuir de alguna manera a la educación ciudadana a través de la Asamblea Legislativa. Doña Gloria, antes de entrar a desmenuzar ese proyecto de ley, que es el proyecto para castigar los préstamos de gota a gota, que es uno de los proyectos aprobados y que ya es ley de la República, vamos a ver unas declaraciones del director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga, donde se ha referido a la urgencia de este proyecto de ley. Veamos las declaraciones del director del OIJ. Aquí cuando se habla es cobro, obligar o hiciera prometer al deudor o a terceras personas relacionadas a familia o allegados, esa parte no está, solamente habla del deudor. ¿Y por qué es importante terceras personas relacionadas a familia o allegados? Porque cuando no puede ubicar al deudor, se va en contra de la familia o se va en contra de allegados. Este mundo es tan extraño, el de gota a gota, que se va inclusive hasta en contra de quien lo recomendó. Después, cuando en el texto vemos avanzando, valiéndose de intimidación, amenazas graves, privación de libertad, aquí hay, y después dice lesiones. Yo pensaría que sería violencia sobre las personas, pero también fuerza sobre las cosas. Pero tenemos también la situación de que a veces no necesariamente hay un préstamo detrás, sino que simplemente la persona le dice, usted tiene de ahorita en adelante que nos pague 10,000 o 15,000 colones diarios solamente por estar viviendo acá. Diputada, acabamos de ver las declaraciones del director del organismo de investigación judicial, donde daba algunos detalles de esta ley de préstamo gota a gota y debemos de informarle que ha venido en aumento las denuncias. Por ejemplo, en el año 2019 se dieron 132 denuncias, en el año 2020 161 denuncias, en el año 2021 255 denuncias, en el año 2022 410 y en el año 2023 773 denuncias. Y en lo que llevamos del año 2024, señora diputada, son alrededor de más de 60 denuncias por mes. Realmente los señores y señoras diputadas pusieron la llaga, diputada, pusieron el dedo en la llaga para poder castigar de una vez por todas este delito que viene carcomiendo nuestra sociedad. Así es una situación que está relacionada con la pobreza que tiene el país, con la falta de acceso que tiene a préstamos razonables. Entonces, en medio de esa desesperación que muchos tienen, están de acuerdo en recibir dineros, pero que lo hacen mediante engaño. Por eso está la reforma al artículo 214 por el 214 bis, que tiene que ver con lo que se llama extorsión. La extorsión es cuando hay intimidación, cuando hay amenazas y precisamente se vulnera la capacidad de decisión y además para el deudor no puede controlar cuando se amenaza a terceros o familiares. Entonces, el 214 bis, que es la normativa nueva que está siendo incluida en esta reforma, que ya es ley de la República, gracias a Dios, es precisamente para sancionar no solo ese tipo de préstamos, sino también cuando las personas que son ofendidas, que son amenazadas por los diferentes medios de comunicación. Este tema del medio de comunicación es esencial porque en el 214 se habla de comunicación a través de internet, medios tecnológicos, etcétera, pero en la reforma es cualquier medio de comunicación, con lo cual se amplía la delincuencia en esa forma. Y es sumamente importante también que hay penas que van desde los 4 a los 8 años, de los 5
a los 10 años y luego otras que están siendo aumentadas con un mínimo de 8 y suma más años de prisión cuando está relacionada con personas que tienen alguna capitis diminucio, o sea, una disminución intelectual por razones de edad, menores de edad, y por otro lado, y esto es un tema sumamente importante que debemos comentar, que es el tema cuando se trata de crimen organizado. Claro. Diputada, el director del OIJ mencionaba en las declaraciones que acabamos de ver que no solamente abarca la intimidación y las amenazas al deudor, sino que cuando se trata de crimen organizado también se van con la persona que lo recomendó, con familiares, realmente como que el delito se amplía aún más a otras personas que no solamente es el deudor. Estamos hablando de crimen organizado. Cuando hablamos de crimen organizado, se dice con toda claridad que no es una persona ni dos personas las que amenazan o intimidan, sino que es un equipo delincuencial meramente organizado, pero tremendamente peligroso. Y se utiliza también para lavar dineros. Por eso es que hay una remisión específica a la ley de crimen organizado precisamente, y esas son las penas más elevadas que hay fijadas en el 214 bis, precisamente porque se legitiman dineros, se usan para lavar. Entonces, a la población hay que advertirle que tenga mucho cuidado, porque una cosa es una deuda común y corriente, donde está el deudor, está el acreedor, donde están los medios cobratorios ordinarios. Pero otra cosa es lidiar con el caso de la intimidación, de la amenaza, de la presión al deudor y también a parientes, a familiares y estas personas con discapacidad cuando se legitima esos dineros. ¿Y de qué manera es que se presentan? Muy amistosos, si quieren firman contrato, si quieren no firman contrato, que los abonos puedan ser semanales, quincenales, y en dos platos hay un engaño tremendo y después quieren recuperar esos dineros para entrarlos en las filas del crimen organizado. De tal manera que tiene que haber mucho cuidado, mucha sensibilidad de la ciudadanía y estar listos a presentar estas denuncias para efectos de evitar sanciones morales, sanciones que afectan el estado psicológico de las personas y también, por supuesto, adultos mayores, los niños y también personas con discapacidad. Diputados y amigos televidentes, antes de empezar a desmenuzar, diputada, los puntos esenciales que trae este proyecto de ley, vamos a ver una tabla donde especifica esos puntos esenciales que tiene este proyecto de ley. Será sancionado con pena de prisión de 4 a 8 años quien haga uso de amenazas e intimide de forma personal a través de terceras personas o cualquier otro medio de comunicación con el fin de obligar u obligue a un deudor o su familia al pago de deudas o obligaciones crediticias que haya sido otorgada. La pena anterior será de 5 a 10 años cuando la amenaza o intimidación se dirija a personas menores de edad, adultas mayores o con alguna situación o condición de vulnerabilidad, si el hecho es cometido por 2 o más personas. Se agrediera física o psicológicamente a la víctima, si el hecho es cometido con armas o mediaran daños a la propiedad. De 8 a 15 años de prisión cuando los hechos califiquen como delincuencia organizada de conformidad con las normas internacionales vigentes y la Ley 8.754, Ley contra la Delincuencia Organizada. Diputada, el primer punto que vimos en la tabla que trae este proyecto de ley es que la pena será de 5 a 10 años cuando hay una agresión física o psicológica a la víctima, si el hecho es cometido con armas o mediarán daños a la propiedad. ¿Cómo podemos explicarle a los costarricenses qué tipo de amenazas pueden recibir los ciudadanos para que acudan a poner una denuncia, diputada? Sí, eso es muy importante. Alertar a la ciudadanía de cómo se presentan estas conductas es sumamente importante. El 214 tiene la misma pena el artículo anterior que ya estaba vigente y el 214 bis, es el que tiene las conductas ampliadas. Se habla de prisión de 4 a 8 años precisamente y la forma en que se presentan es a través de amenazas
y a través de intimidaciones, conforme ya lo indicamos de alguna manera, y a través de terceras personas y o en forma personal. Eso es muy importante porque puede ser el dueño del dinero o quien tiene el capital, pero utiliza un tercero para que se encargue de hacer las ofertas mediante intimidación y mediante coacción. Eso es más fácil de entender lo que es la coacción, que es la presión psicológica y también presión física hacia familiares y terceras personas. Por otro lado, también es para obligar al deudor o a los familiares al pago de la deuda o la obligación mediante esas amenazas. Pero cuando es de 5 a 10 años, como está señalando usted, es porque se agrava la conducta. Y el primer caso es cuando se dirige a una persona menor de edad, a una persona con discapacidad o a un adulto mayor. Por otro lado, también dice si el hecho es cometido con 2 o más personas. Esto ya señala que no es una única persona, un grupo que quiere finalmente hacer estos préstamos, sino que ya es dirigiéndose hacia el crimen organizado, que es el último caso donde se agrava más. Pero también se habla de la agresión física o psicológica de la víctima, donde ya hemos hablado que es coacción, intimidación, presión psicológica y presión física directamente al deudor o a sus parientes, ¿verdad? En las condiciones que ya indicamos. Y luego el hecho es cometido con armas o mediante daños a la propiedad. Entonces aquí hay violencia incorporada, que es más o menos la violencia que se describe en el delito de robo. Estos delitos están en delitos contra la propiedad. Esta es la sección tercera del Código Penal. Y por otro lado, la última pena cuando sufre de 8 a 15 años es cuando es el crimen organizado, ¿verdad? Como también lo indicamos anteriormente relacionado con la legitimación de capitales. Diputada, para que le expliquemos a todos los costarricenses cómo funciona esta ley, usted que tiene amplia experiencia en esos temas, ha sido fiscal del Ministerio Público, una persona hace un préstamo de esta naturaleza a una persona que posiblemente no sepa que es delincuencia organizada y empieza a pagar las primeras cuotas, por decirlo de esa manera, de intereses, pero llega un momento en que no puede pagar y es intimidada. ¿Cómo podemos explicarle a los costarricenses cómo funciona la ley? ¿En qué momento la persona puede poner la denuncia ante las autoridades competentes? Una persona que pide ese tipo de préstamo, ¿en qué momento puede poner esa denuncia y cómo podría ser este caso desde el primer momento, diputada? Sí, normalmente se puede presentar como una oferta de préstamo de dinero que a una persona necesitada, a una familia necesitada, les puede parecer correcto, les suenan que los intereses son razonables y aceptan, incluso hasta firman un contrato en esa línea. Entonces, en la primera parte hay que tener cuidado de si es una deuda común y corriente, con un pagaré, con una hipoteca, etcétera, pero común y corriente de alguien que sea prestamista o una organización privada que esté regulada por la SUGEF y por todos esos organismos que controlan el financiamiento hacia el público. Eso es muy importante. Normalmente un banco no va a cometer este tipo de hechos, sino que la tramitación es otra. Pero en el curso del desarrollo, y eso es muy importante, se puede notar que si la persona no puede pagar, entonces comienzan a decir, bueno, tenés 2 días para pagar, tenés 24 horas para cancelar esta suma y si no, tenés que atenerte a lo que le puede pasar a su familia, a su esposa, a sus hijos. Ahí es donde comienza la intimidación. En el primer momento en que esto ocurra, no hay que esperar a que venga la ofensa. Se presenta la denuncia ante el organismo de investigación judicial. Cuando el organismo de investigación judicial interviene en la investigación, también comunica al Ministerio Público para que intervengan directamente en estas circunstancias. Y algo muy importante, ya esos dineros se ofrecen casi que hasta sin intereses al inicio para que sean muy atractivos. Por eso estamos hablando también de la conexión con el crimen organizado. Pero nosotros tenemos un sistema de derecho que es muy esforzado, que la Corte Suprema de Justicia trabaja eficientemente
y que el organismo de investigación judicial así lo hace. Por eso, don Randall, en esa entrevista que se pasó por este medio, se nota con toda claridad las situaciones que están ocurriendo y cómo han aumentado por la misma necesidad económica de la población. Pero hay que estar bien avisados, hay que entender cómo está esta situación, incluso pueden hacer una opinión de algún abogado en forma particular, y por lo general, así como los médicos y los abogados en las familias, siempre hay médicos y abogados a quien consultar y buscar la acción preventiva, que es fundamental para evitar el daño a los familiares y personalmente, por supuesto. Diputada, hay un aspecto importante que no está incluido en la ley y que posiblemente costarricenses se pueden estar preguntando, que no tiene que ver específicamente con la intimidación, pero sí con los altos intereses que cobran estas personas a estos deudores, y es el tema de la usura. ¿Por qué no pensaron en la comisión en incluir un artículo en este tema de la usura y solamente el tema de la intimidación? Es que la usura está regulada, se hicieron algunas reformas a ese nivel y como delito existe. El tema de la usura también tuvo que ver con las tarjetas de crédito y eso complicó un poquito la situación. Pero la usura no es exactamente igual a este tipo de intimidación. La usura es exagerar en el cobro de los intereses. El usurario es quien abusa del préstamo y que puede llevar incluso a la ejecución civil, pero estos temas no son, aunque la usura está sancionada penalmente también, no es lo mismo que la intimidación y la coacción. Es la forma en que se cometen los hechos, cómo son calificados por el derecho penal. Uno de los artículos importantes que ya lo ha mencionado, diputada, y es que la pena más alta es hasta 15 años cuando se trata de delincuencia organizada. ¿Cómo los tribunales de justicia podrían determinar a la hora de aplicar esta ley, cómo podrían identificar cuando es crimen organizado? Bueno, el crimen organizado, la palabra lo dice, se necesita más de 2 personas para esos efectos, pero el crimen organizado, la palabra lo está diciendo, es organizado, es criminalidad que va dirigida, pero con una acción colectiva ya previamente establecida, de tal manera que generalmente llegan con armas, llegan más de 2 personas a hacer las amenazas, utilizan los medios tecnológicos a través del internet, WhatsApp, etcétera. Ellos tienen una capacidad mayor de cuando fuera una sola persona que preste el dinero o un grupo pequeño. Hay una gran diferencia entre el comportamiento y utilizan incluso a los menores de edad, los mandan a amenazar también, les mandan los mensajes y entonces esa intimidación es una constante. Es evidente de que hay más personas detrás, ya mencioné el uso de armas, amenazas y la insistencia en que ya no es un mes lo que tiene usted para pagar, ya tiene que pagar más intereses, se aumentan, es decir, hay una serie de conductas que pueden permitir que ese hecho esté ocurriendo en esa forma. Por eso estamos dando el consejo de que lo mejor en esas circunstancias es acercarse al organismo de investigación judicial y hacer la denuncia pertinente a efectos de buscar la protección que se necesita y evitar mayores daños individuales o a la familia o a personas con discapacidad, mayores de edad, pero que son personas adultas mayores, todo esto que la ley está previendo. Esta es una ley y sí me gustaría hacer históricamente de dónde viene, porque esta fue presentada primero por el Colegio de Abogados. Luego mi despacho hizo un texto sustitutivo que se presentó formalmente, se tramitó y luego intervino la comisión tripartita entre los poderes de la República en la mesa de trabajo, que fue con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, y luego con participación de la Comisión de Seguridad de Narcotráfico con sus asesores y los invitados que se tuvieron. De manera que es una legislación seria, técnica y apropiada para las circunstancias
de seguridad que estamos pasando tan tremendamente en el país y que hay que actuar no solo en forma lenta, sino inmediata y anunciar a la población cómo se puede defender. Diputada, hay un aspecto importante que se me ocurre, por ejemplo, cuando las personas son intimidadas y son amenazadas, inclusive hasta de muerte, y ponen la denuncia, ¿estos ciudadanos pueden pedir protección? Sí, claro que sí. Por supuesto, la protección esa la brinda el organismo de investigación judicial y también hay unas disposiciones en el Código Procesal Penal que es la protección a la víctima. Y todo eso ya está establecido legislativamente a los efectos de que existan esas protecciones. Se les puede mover de domicilio, se les pone un guardaespaldas, es decir, hay medios para protegerse. Sí los hay y hay que utilizarlos, no hay que tener temor. Muchas gracias, diputada. Le damos realmente las gracias por habernos explicado detalle a detalle lo que significa esta ley, que ya es ley de la República, y le agradecemos de antemano que nos haya explicado todos los detalles de la ley. Con mucho gusto, es un honor participar en estas entrevistas y por supuesto informar a la ciudadanía. Muchas gracias, amigos y amigas, les agradecemos haber estado con nosotros. Los invitamos el próximo lunes a las 2:20 de la tarde, donde tendremos al diputado Gilbert Jiménez de la Fracción de Liberación Nacional, con quien vamos a conversar dos leyes importantes que también abarca las 18 leyes que se han aprobado en esta administración para combatir la inseguridad y el crimen organizado. Hasta entonces. Armas para combatir la inseguridad.